Metrics, vamos a ver por qué, qué y cómo medir. Esto viene de la mano de Incluit y de Simplix, que nos dan este espacio que está buenísimo para llegar a toda la comunidad de tester y de software. Hoy lo que vamos a estar viendo, presentando un poco, primero vamos a ver un marco teórico rápido de métricas y medición, que a veces se suele confundir. Vamos a ir viendo problemas generales con las métricas, donde todos nos sentimos tocados. Un poco por dónde empezamos a agarrar las métricas, por dónde empezar. Vamos a aplicar un poco de GQM para resolver esos problemas que tenemos a la hora de plantear métricas. Vamos a ver un poco el universo de métricas de testing que se podrían llegar a aplicar y vamos a ver una pequeña conclusión. Ahora sí, la dejo a Belén que se presente. ¿Largamos ya, Sabri, o esperamos un toquecito? No, ya hay bastantes participantes. Si Bueno, quieren, podemos ir arrancando. Sí, no hay problema. bueno, buenas tardes, gracias por sumarse. Yo soy Belén Jovet, soy analista de sistemas. Hace más de 11 años que trabajo en el área de testing. Me encanta testear, me encanta encontrar defectos. Y actualmente estoy trabajando como líder de testing en un equipo de validación en Incluit. Lucas. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucas Montoya. Trabajo en testing hace unos 7 años más o menos. Empecé en testing y seguí en testing. En Incluid estoy hace 4. Este año cumplí 4 años. Estoy también en el proyecto de WinRiver, en un equipo de validación. Así que bueno, eso nada más. Bueno, en mi caso, quien les está hablando, soy Lucas de la Fuente, ingeniero en sistemas. También me encanta la calidad, todo el flujo, todo lo que tenga que ver también con las pruebas. Y hoy, bueno, les venimos a transmitir un poco de nuestra experiencia, de aprender juntos. La idea en algunas partes es que la charla sea bastante dinámica para que ustedes también puedan participar. Y bueno, espero llegar con nuestro pequeño granito de arena y hacer entender un poco esto que son las métricas y que son tan importantes para poder tomar decisiones en ciertas situaciones. Como había dicho, primero vamos a empezar por algunas definiciones, más que nada para que nos podamos entender a medida que vamos dando la charla y no haya ninguna confusión. Primero, bueno, ¿qué es una medida? Esta es una definición muy puntual, ¿no? Donde dice que es el resultado de una cuantificación de datos único y específico. Es decir, yo todavía acá no tengo ningún cálculo, simplemente es una medida, como cuando me dicen, che, ¿me pasás la medida de la mesa? O sea, simplemente es una medida donde también está relacionado con el concepto de la medición, pero en donde en realidad yo no estoy haciendo ningún tipo de cálculo, por así decirlo, en particular. Simplemente es una medida. Che, ¿cuántos bugs tengo? Tengo 50 bugs. Pero no es una métrica, simplemente medí algo, es una medida. Ahora bien, ¿qué es la métrica? Que ahí sí es donde cambia, es una medida estándar de medida de un grado. Es un poco compleja la definición, pero esa es la definición real, en el que un sistema o proceso de software posee alguna propiedad. Es decir, acá sí, ya en una métrica, yo voy a realizar algún tipo de cálculo. Ya no es, che, cuántos bugs hay, sino que ya es, che, cuántos bugs hay en X sprint de tal severidad. Entonces, si vamos a un ejemplo, por ejemplo, todo comienza en una observación. Yo puedo empezar observando mi backlog, por ejemplo, en donde digo así, ok, mira, acá están las historias, acá hay algunos bugs. Después empiezo a cuantificar, es decir, empiezo a decir, ok, mira, estos son historias, empiezo a cuantificar, estos son bugs y empiezo a darle medidas. Ok, mira, estos son bugs severos, ok, estos son bugs medium, estos son bugs low. Y después ya empiezo a armar alguna métrica en particular. Che, ¿cuántos bugs hay abiertos en total desde que arrancó, no sé, el sprint, por ejemplo? O, che, ¿cuántos bugs, no importa la severidad, se encontraron en este sprint? Esa es la diferencia entre métrica y medida. Siempre está bueno tenerla en cuenta y saber que no es lo mismo cuando nos piden o decimos, che, la métrica de 50 bugs, pero guarda que puede ser simplemente una medida y no llegar a ser una métrica. Luego de esta simple
definiciones para ponerlos de acuerdo, a ver si podemos tocar estos problemas con métricas. ¿Quién no se enfrentó a diferentes problemas a la hora de elegir alguna métrica, ¿no? O sea, a ver, me piden una métrica, yo soy QA y te dicen, che, ¿me das métrica de bugs? ¿O me das alguna métrica de las pruebas o algo que estás haciendo? Ok, me puedo topar con que no sé bien qué son las métricas, porque recién arranco y la verdad que no tengo mucha idea de qué son las métricas. Me puedo topar con que, che, hay un montón de métricas, la verdad que no tengo la menor idea cuál tengo que utilizar. O también de tantas que hay, elegiste una y quizás no sabes cuál es la mejor, la verdad. Simplemente la elegiste porque capaz todos la usan o porque la habías escuchado, pero la verdad que no tenés mucha idea para qué sirve. No sé si alguno se siente identificado con estos problemas. Otro problema puede ser, bien, eso era cuando no tengo métricas, pero ¿qué pasa si ya tengo métricas? Bueno, muchas veces lo que sucede es que no sabemos bien para quiénes son esas métricas, es decir, che, tengo esta métrica, pero ¿a quién le interesa esa métrica? ¿Le interesa al product owner? ¿Le interesa al equipo de QA? ¿Le interesa al gerente? Es decir, ¿para quién es esa métrica? Porque en base a eso yo la voy a tener que presentar también de diferentes formas. Puede ser forma gráfica o de una tabla, ¿no? Tengo que ir pensando un poco cómo voy a presentar esa métrica. Otra que nos puede pasar es que a nadie le presta importancia. O sea, sí, la métrica está ahí y ok, nadie le presta importancia. Una puede ser porque nadie la conoce, porque nadie la entiende, o porque simplemente no saben que con esa métrica podrían evaluar y tomar algún take an action y, por ejemplo, aplicar una mejora continua gracias a esa métrica. Recordemos que todo lo que estemos midiendo nos sirve siempre para poder mejorar, pero siempre y cuando entendamos por qué estamos midiendo eso, por qué, para qué y cómo. Esa es un poco la idea. Y también de la mano de lo anterior que dije, que bueno, puede ser que no sabes para qué sirven esas métricas. O sea, simplemente están, vos caíste al equipo, te dicen, mirá, llevamos estas métricas y ok, pero no sabes bien. Así que no sé si alguno se ha sentido identificado con esto, pero bueno, suele pasar, son problemas por ahí que suelen venirnos como QA, como testers. Y bueno, justamente hoy lo que le vamos a estar presentando es una posible guía para tratar con esos problemas que estuve mencionando. Y también pueden escribirnos por el chat algún otro problema. Che, a mí me pasó una vez esto, me pasó esto. Es importante que compartan también sus experiencias ahí en base a los problemas por el chat. Yo lo voy a ir viendo. Justamente porque, bueno, también al final va a haber el espacio de preguntas, así que también podemos aprovechar ese espacio para algún problema que ustedes tengan. Bueno, capaz entre todos intentar ver cómo esta solución, esta guía que les podemos plantear se aplica a cada problema. Y ahora van a seguir con Belén. Bueno, ¿por dónde empezamos? Que es más o menos lo que venía contando Lucas. ¿Cuál va a ser nuestro primer punto de partida? Cuando nos dicen, bueno, tenemos que empezar a tomar métricas, para el que nunca las hizo, en general se asustan porque no saben cuál puede ser un punto de partida. Empiezan a preguntar, che, ¿alguna vez tomaste alguna métrica? Bueno, si alguien en un proyecto anterior tomó métricas, a lo mejor las aplica ahora, pero por aplicar la métrica en sí, es como que la mayoría hace hincapié en qué métrica va a tomar o cuál es la que encuentra, digamos, y en cómo hace para poder llegar a esa métrica, cuál es el proceso, cuáles son los pasos que yo tengo que hacer para poder obtener esa métrica. Pero en general siempre estamos dejando de lado nuestro propósito, lo más importante, que es el porqué, el núcleo de todo esto. Cuando nosotros empezamos a hablar de métricas, siempre tenemos que tener y partir desde el porqué. ¿Para qué queremos una métrica? ¿Cuál es nuestro propósito? Esto nos sirve porque de esta manera definimos umbrales y con esta métrica, si superamos esos umbrales, nosotros ya tenemos definida qué acciones tenemos que tomar para llegar a nuestro propósito. Cuando hablamos de métricas siempre
tenemos un problema, digamos, las métricas miden comportamiento. Que es decir, digamos, la métrica es como que solamente cuenta una parte de la historia, únicamente la parte cuantitativa, dejando de lado la parte cualitativa. Por eso siempre cuando hablamos de métrica es muy importante focalizarse en el porqué, en el propósito. Si nosotros sabemos que se está tomando como métrica la cantidad de defectos que encuentra un QA, yo que soy QA, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a empezar a tratar de encontrar mayor cantidad de defectos, así mi métrica mejora. Pero ¿qué pasa? A lo mejor, en vez de focalizarme en el propósito de mi prueba, voy a tratar de encontrar muchos defectos que a lo mejor son de severidad baja, que no le aporta valor al sistema, pero la métrica mejora. Entonces es muy importante como punto de partida el propósito. Ahora Lucas nos va a explicar un enfoque. Bueno, un poco de la mano de lo que venía hablando Lucas y lo que mencionó Belén, lo que les queremos ahora compartir a ustedes es una forma de poder determinar un conjunto de métricas que realmente nos sirvan, y para no partir de la nada y para seguir un proceso más estructurado que nos enfoque en lo que nosotros queremos lograr. El enfoque se llama GQM, viene del inglés de Goal Question Metric, y es un enfoque cuyo principio básico es esto que mencionaba Belén, el propósito. Según GQM, se basa en que todo proceso de medición tiene que tener un propósito. Es decir, si yo voy a medir algo, tengo que saber por qué lo estoy midiendo. Y es por eso que es un enfoque top-down, es decir, que vamos desde un nivel, partimos de un nivel más alto y de a poco vamos a ir bajando hasta llegar finalmente al nivel más bajo, que van a ser las métricas, que es lo que finalmente nosotros queremos lograr. Entonces, este enfoque básicamente lo que nos va a permitir es definir ese conjunto de métricas, pero siempre centrándonos en el propósito. No, el enfoque al revés, digamos, un bottom-up sería partir directamente de las métricas, no funciona porque en realidad las características o las cosas que yo puedo medir del software son múltiples, son un montón de cosas. Entonces, si yo empiezo directamente a elegir métricas, porque me parece o sin ningún criterio definido, voy a encontrarme con un montón de métricas y no sé si realmente las métricas que voy a estar seleccionando van a ser las adecuadas, que es un poco lo que mencionaba Lucas dentro de los problemas. El proceso de GQM es bastante sencillo y los pasos nos los dan las siglas, ¿sí? Tenemos que partir de un objetivo y después ir haciendo preguntas y finalmente obtener la métrica. Primero definimos el objetivo. ¿A partir de qué vamos a definir el objetivo? Dependiendo qué es lo que vamos a querer medir. Podemos estar teniendo algún problema que queremos solucionar. Podemos tener un requerimiento. Viene alguien y nos dice necesitamos medir esto, por esto, por esto y por esto. Es decir, o puede ser por una inquietud nuestra. Queremos conocer qué pasa con tal proceso, por ejemplo. Entonces, el disparador del proceso de medición puede venir desde distintos puntos de distintos lugares. Pero para todo eso vamos a necesitar primero plantear un objetivo, ¿sí? ¿Para qué vamos a querer medir esto? Vamos a ir siguiendo el proceso con un ejemplo. Vuelve para atrás, Luca. Ahí está. Por ejemplo, tenemos ahí disminuir la desviación entre el alcance planificado y el implementado en una iteración en un 50% en los próximos 3 meses. ¿Sí? Nosotros tenemos un problema y definimos este objetivo. Es muy importante que el objetivo sea lo más completo posible, ¿sí? Y acá podemos evaluar el objetivo, por ejemplo, con la técnica SMART, ¿sí? Vamos a poder determinar que el objetivo sea pequeño, alcanzable, acotado en el tiempo, etc. Entonces, una vez que tenemos el objetivo claro, que lo tenemos ya definido, completo, sabemos para qué vamos a querer medir lo que vamos a medir, pasamos ahora al siguiente nivel y ya vamos a ir bajando el nivel de detalle. El objetivo está en un nivel más alto, un poco más abstracto, ahora vamos a bajar un poco más y empezamos a hacer preguntas que caractericen ese objetivo, ¿sí? Son preguntas que cuando yo las pueda responder, vamos a poder determinar si el objetivo fue cumplido o no. Pero
las preguntas hay que tener cuidado al hacer preguntas, no es hacer cualquier tipo de preguntas, sino tenemos que hacer preguntas que puedan ser respondidas con algún tipo de medida, con algún tipo de métrica, es decir, que puedan ser respondidas de alguna forma cuantitativa, para poder después determinar a través de esas respuestas si el objetivo fue cumplido o no. Siguiendo el mismo ejemplo, en base al objetivo que teníamos planteado en el paso anterior, empezamos a plantear algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto alcance queda sin ser resuelto? ¿Cuál es la productividad del equipo de trabajo? ¿El equipo está capacitado? Es decir, son todas preguntas que yo voy a poder responder a través de algún número o a través de alguna medida que surge de un proceso de medición. Bueno, y el siguiente paso, que es el último, que es la M, que hace referencia a las métricas. En este paso lo que vamos a hacer es identificar qué métricas nos van a ayudar a responder las preguntas. Sí o sí, cada pregunta tiene que estar asociada al menos a una métrica y podemos responder con más de una métrica una pregunta. También podemos tener para diferentes preguntas la misma métrica o una combinación de estas. Volviendo al ejemplo, nosotros determinamos las siguientes métricas que vamos a necesitar para poder alcanzar el objetivo. Es el porcentaje de casos de uso sin implementar por iteración, el tiempo promedio de casos de uso por complejidad, el porcentaje de utilización del tiempo, el porcentaje del tiempo de retrabajo, la densidad de los defectos, el porcentaje de tiempo de investigación y la proporción de las líneas de código retrabajadas. Ahora vamos a mostrar un ejemplo de cómo esta combinación de métricas las asociamos a cada pregunta. Bueno, acá tenemos, entonces en este cuadro tenemos el objetivo, que está bueno tenerlo presente para no perder el foco de lo que realmente es en lo que estamos trabajando, listada cada una de las preguntas y bueno, ¿qué métrica nos va a ayudar a responder cada pregunta para poder así cumplir nuestro objetivo? Para la pregunta de cuánto alcance queda sin ser resuelto, nosotros identificamos que el porcentaje de casos de uso sin implementar por iteración nos va a estar ayudando a responder esa pregunta, porque de esta manera nosotros vamos a conocer cuánto es la desviación que tenemos al momento de implementar un caso de uso respecto a lo que se ha planificado para cada iteración. En la segunda pregunta, que es cuál es la productividad del equipo de trabajo, bueno, acá encontramos que una métrica no nos ayudaba a responder esta pregunta, por eso agregamos dos métricas. Una es el tiempo promedio de casos de uso por complejidad y la otra es el porcentaje de utilización de tiempo. Necesitamos conocer cuánto es el tiempo medio que nos lleva a completar un caso de uso con un caso de uso. ¿Cuánto es el tiempo que nos lleva el desarrollo respecto a la prioridad de ese caso de uso? Porque no es lo mismo desarrollar un caso de uso que tiene una complejidad muy alta con otros que es muy baja. El tiempo de esfuerzo de desarrollo va a ser distinto. Y otra métrica que nos interesa es el porcentaje de esa utilización de tiempo. ¿Cuánto es el tiempo del total que hemos trabajado respecto a lo que planificamos? Y bueno, y así sucesivamente, tenemos una métrica o más de una métrica para responder cada una de las preguntas. Después, si quieren, pueden encontrar la slide y ver los detalles de cada una. Sí, ahí para agregar, o sea, acá está planteado en un cuadro, pero bueno, podrían usar un MindMap o Post-it, o no sé, si usan Confluence, esto podría estar en Confluence en alguna parte, y podrían agregarle los links de dónde está cada una de las métricas, o podrían ir poniéndolo en un plan de prueba, o sea, después queda en cada uno cómo organizarlo. Hoy lo presentamos en una tabla, pero cada uno puede ser... aplicar su creatividad y mostrar esto al equipo de diferentes formas, digamos, eso se pueden sentir Claro. libres. GQM lo que nos permite es que cada uno le puede dar
distintos niveles de formalidad de acuerdo al área donde se vaya a implementar. Eso es, cada uno lo hace a gusto y piacere, digamos. Tal cual, y también esto es importante resaltar que una métrica, o sea, puede responder más de una pregunta, o sea que eso está muy bueno y siempre hay que tenerlo en cuenta, o sea que ahí estás contestando dos cosas con una sola métrica, siempre hay que sentarse y pensar si esa métrica que uno está planteando puede contestar más de una pregunta. Y el objetivo también, esto de que sea SMART, creo que es muy importante, porque si no está cuantificado, no es alcanzable, estás arrastrando, porque lo primero que va a hacer es el objetivo. Quiere decir que si tu objetivo está mal planteado, las preguntas van a estar más planteadas, las métricas no te van a servir. Entonces también es importante ponerle mucho foco en hacer un buen objetivo. Además también cuando nosotros definimos una métrica tenemos que definir no solo la fórmula, sino un montón de cosas, quién la va a tomar, cómo se va a interpretar y cada cuánto tiempo. Entonces, acotar un objetivo en el tiempo también me va a ayudar a que yo pueda definir la métrica de la mejor manera posible, porque si yo estoy poniendo un objetivo de acá a 3 meses y las métricas no voy a poder tomar una métrica semestral, porque en realidad no me va a estar dando información para el periodo de tiempo en el cual yo estoy trabajando para ese objetivo. Entonces, o sea, es una condición de que el objetivo esté bien planteado y lo tengamos muy en cuenta a la hora de poder elegir las métricas. Y también se le podría agregar el stakeholder, por ejemplo, o sea, para quiénes son esas métricas, si es para el PO o es para el equipo, o sea, para quién es, porque esa forma también te va a ayudar a ver cómo la va a representar. Eso también está bueno. Y ver qué grado de formalidad le vas a dar. Bueno, y ahora como conclusión, entonces GQM es un enfoque que nos permite identificar qué métricas son realmente significativas para la organización. Como decía Lucas, estas métricas las podemos identificar a través de objetivos o de problemas y que pueden ser aplicables a procesos, productos, recursos, también a diferentes áreas. En base a eso va a ser el grado de formalidad que le podemos dar, eso puede ir variando y puede aplicarse como un proceso de mejora o en cualquier momento, digamos. Hasta ahí, no sé si van teniendo dudas, las pueden ir acumulando y después al final las podemos ir contestando. La idea es que sea dinámico y que también puedan haber dudas interesantes para poder plantear. Bien. Bueno, en cuanto a las métricas en sí, hay un montón de métricas. Y en general hay muchas que ya están definidas o hay otras que podamos diseñar nosotros para una situación específica. Al momento del último paso del GQM, que es elegir las métricas que nos ayudan a contestar esas preguntas, de vuelta, podemos diseñar nuestras propias métricas si es algo muy específico, si es información muy propia de nuestro proyecto, de nuestro proceso, pero también tener en cuenta que existen muchas métricas que se usan, que están probadas, que son útiles. Entonces, cuestión tampoco de no reinventar la pólvora, digamos. Si están y nos sirven, las usemos. Nosotros dentro del Touch Group de Test Management lo que hicimos fue una clasificación de las métricas. Nos centramos más que nada en las métricas de testing, pero en realidad es una clasificación que puede ser trasladable a cualquier otro tipo de métricas. Es una clasificación bastante conocida, digamos, o bastante clásica, pero que está bueno conocerla para poder a la hora de elegir las métricas saber a dónde voy a ir a buscar. Sabiendo el tipo de objeto que estamos midiendo, el objetivo y demás, podemos identificarlos mucho más fácil. De acuerdo a su naturaleza, podemos encontrar distintos tipos de métricas, como por ejemplo métricas de producto que están más orientadas al software que estamos desarrollando en sí. Por ejemplo, métricas de calidad de producto, métricas de atributos de calidad, como por ejemplo métricas de performance, métricas de cobertura, métricas de automatización de pruebas, etcétera. Un montón. Métricas, las propias métricas de los bugs, son métricas de productos.
Después tenemos métricas de proceso, que son métricas que nos van a permitir evaluar los procesos de desarrollo de software. Todos los procesos que nosotros llevamos adelante para poder desarrollar el producto, los podemos medir a través de estas métricas de proceso. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, métricas de eficacia del proceso de testing en particular, ¿sí? Hablando ya más particular de testing, la tasa de defectos por release, porcentaje de detección de defectos, etc. Nosotros fuimos poniendo así algunos ejemplos, algo más muy general, pero hay, dentro de cada clasificación hay un montón. Después tenemos métricas de proyecto que son más centradas en evaluar el proyecto en sí, ¿sí? Las métricas de proceso a lo mejor pueden llegar a juntar dentro de una organización, por ejemplo, resultados de distintos proyectos, del mismo proceso, pero de distintos proyectos. Acá las métricas de proyecto están más orientadas al proyecto, a un proyecto determinado. Entonces vamos a encontrar métricas más relacionadas a la eficiencia, al costo de los distintos, por ejemplo, de testing, si hablamos particularmente de testing. Y otras métricas que encontramos que por ahí no están en una clasificación tan clásica, pero sí son importantes, son las métricas de equipo, las métricas en donde están involucradas las personas, que muchas veces no son tenidas muy en cuenta, pero está bueno porque hay algunas cosas dentro del equipo de trabajo que son necesarias medirlas. Los procesos son ejecutados por personas, el producto lo desarrollan personas, entonces está bueno medir distintos aspectos de la vida del trabajo del equipo, digamos. Y de acuerdo al uso podemos, o sea, otra forma de clasificar las métricas pueden ser métricas de resultados o métricas predictivas, es decir, aquellas métricas que nos van a ayudar a predecir un comportamiento de un proceso, por ejemplo, o del producto, o métricas que nos dan resultados y nos describen cómo se encuentra tal aspecto del software en un determinado punto del proceso, del proyecto. Bien. Ahora los invitamos a que con sus celulares entren a Slido. ¿Slido se pronuncia, Lucas? Sí, correcto, que entren ahí, tienen el código, o sea, pueden ingresar a slido.com y poner ese código o entrar directamente por el código QR. Ahí ustedes lo que eligen, la idea es que la pregunta es cuáles son las métricas que conoce utilizar generalmente. Es un texto que van a poder ingresar, digamos, libre. Pueden poner, si no me confundo, más de un texto, no importa, pero la idea es que, bueno, también nos muestren qué métricas conocen o qué métricas usan para ver también y hacer un poco de interacción con ustedes y que nos digan a ver qué métricas usan. Yo voy a compartir ahora la parte esta que estamos viendo. Ahí se ve la otra pantalla. Sí. Sí. Genial. Bueno, ahora lo que ustedes vayan poniendo va a empezar a aparecer acá. Así que bueno, los invitamos a empezar a poner cosas. Por ahora veo que nadie ha puesto. Les demos un ratito para que se puedan conectar. Si alguien tiene problema para conectarse, nos puede avisar. Pero estas métricas, bueno, que estuvimos hablando están bastante entretenidas. Esa de las partes más humanas o eso están buenos. Hay algunas métricas, por ejemplo, la percepción de la calidad, que también son muy interesantes para ver cómo percibe cada uno, por ejemplo, el nivel de calidad que tiene el producto. Son métricas que por ahí no se usan mucho, pero pueden llegar a servir. Me avisan por... Están tímidos. Sí, están tímidos. Uno nomás se animó. Vamos. Vamos, chicos. Tienen el celular a mano. Ahí arriba tienen el código QR también, si no han entrado. No tengan miedo que esto es para todos. No hay respuesta correcta o incorrecta, es todas métricas. Así que eso no hay ningún drama. Ahí va, bugs por sprint, por prioridad. Bugs por Lucas, sprint, por feature. Sí, Dani.
una observación, vos sabés que tiene no muchos caracteres para ingresar la métrica, por eso estamos abreviando y tratando de que se entienda la Bien. abreviatura. Bien. Se entiende, se ¿Qué entiende. querés escribir, Daniel? No, yo quiero hacer un fundamento acá. La fórmula de No Pitágoras. me deja. Te No me deja, bloqueamos. Sí, a mí me están censurando, me parece, acá. Claro. No, a mí también me censuraron. No, así no, Pero estoy de acuerdo con todas, tengo ganas de poner eso. De acuerdo con all. También, todo eso. Y trazabilidad de efectos, número de test ejecutados, métricas por sprint, métricas de bugs. Más o menos algunas se suelen repetir el tema de, bueno, el número de test ejecutados, pass, fail ratio. Por ejemplo, el número de test ejecutados, quizá así vista parece más una medida, más que quizá una métrica. Por ahí podría ser número de efectos ejecutados en el sprint, por ejemplo. Ahí podría sonar más como una métrica. O por un tester en particular, por ejemplo. Bugs por release, tiempo de resolución de bugs. Bueno, ahí ya tenemos 12. Me interesa performance degradation. Está interesante, ahí no sé quién la puso, si quiere compartir, si se anima a abrir el micrófono. Me encanta estos que escriben todo en inglés. Yo les dan ganas de darle like a todo. Si se anima, el que puso performance degradation, estaría bueno que comparta a ver cómo hace esa métrica. Voy a abrir el micrófono o por chat. Métricas de bug, tiempo de vida de defecto. Está bueno. Hola. ¿Se escucha? Ahí va. Sí. Sí, se escucha. ¿Miguel? ¿Qué hace? ¿Cómo anda? Tanto tiempo, Miguel, Lucas. Bienvenido. Tanto tiempo. Bueno, hay un lab instalado, configurado, estándar, y a medida que pasan las versiones se corre una serie de test de performance y se compara con el throughput de las versiones anteriores. Si la degradación entre versiones es mayor a un cierto porcentaje, se genera un defecto automáticamente. Muy bueno. Ese es el caso. Interesante. ¿Y eso Ahí ¿Cómo? por release se mide? ¿Sería por release? Por release. Se mide el throughput, es un firewall y se mide el throughput que se logra dada una misma instalación. Ahí el desafío es mantener siempre el mismo fierro y la misma capacidad de la red, digamos, para el testing. Muy bueno. ¿Y eso lo miden en producción o en ambientes bajos? Es un ambiente en un laboratorio que tiene un fierro similar a producción, una appliance del server, de la versión de server, que es quien analiza el tráfico y en definitiva te permite lograr un throughput mayor o menor, de acuerdo a la performance del server. Muy buena métrica. ¿Y les ha ayudado, digamos, vos sentís que es una métrica que aporta valor? Sí, por ejemplo, detectamos un cambio de versión de sistema operativo, de librería de sistema operativo, detectamos que tenía no solo degradación de performance significativa, sino inestabilidad. El mismo experimento, corriéndolo distintas veces, daba distintos resultados, con supuestamente las mismas condiciones. Claro. De hecho, lo escalamos al proveedor del sistema operativo, a Apple. Ah, bien. Ah, mirá. Muy bueno. Bueno, muchas gracias por la experiencia. No, por nada. Aportada también. Gracias por animarte a abrir el micrófono. No, el problema es que lo cierre en mi caso. Claro, está. Bueno, Bueno, contanos alguna otra métrica si querés. Bueno, bien. no, ya está. Ya está.
Bueno, acá no sé, Belu, Luca, yo más o menos veo las mismas, mucho del el tema de defectos y algunas de Sí, test cases también. Sí, cobertura. está bien. Open, Trazabilidad de close, defecto. bugs, sí, de las prioridades, número de test ejecutados, back por sprint, cobertura, bien. Y estaría bueno también agregar a quién se encarga de ver estas métricas, y también está bueno tener un take an action en caso de que esa métrica no sea como esperaba, como dijo Miguel, o sea, en base a, che, si no llegaba a este porcentaje de performance, se creaba un defecto. O sea, eso está bueno, tener un take an action de la métrica, porque si, ok, tengo la métrica de falló mis casos de prueba y fallaron todos, pero no hago nada, bueno, como que también habría que ver qué sentido tiene esa métrica, que al final no tengo nada para aportar. Entonces también está bueno, acompañado con la métrica, tener algún plan de acción capaz en base a esa métrica. Che, si tenemos muchos bugs midiendo de la forma de severidad crítica, bueno, armamos una triage de bug para ver qué es lo que sucede con eso, o armamos algún otro proceso para ese tipo de bugs. Eso también está bueno. Tal cual. Ahí, Que era lo Belu, que o Lucas. habíamos, Sí. que era lo que habíamos hablado, digamos, cuando definimos el propósito, esto que es muy importante definir el umbral, para que cuando la métrica sobrepase cualquiera de los dos límites del umbral, tener ya qué acciones debemos tomar, digamos, eso es muy importante, seguido a identificar el propósito. Si no tenemos definido el umbral, tener la métrica porque sí, que nos dé un valor, no nos sirve de mucho, digamos. Es muy importante definir el umbral. Además, Tal una cual. métrica lleva esfuerzo, entonces tomar una métrica porque sí, después no usarla es como perder un poco de tiempo, digamos. Ujú. Bueno, excelente. Gracias a todos los que participaron, hicieron el espacio más colaborativo. Tal Volvemos cual. directamente a ¿Alguien más quiere al- comentar algo de sus métricas, alguna métrica que hayan agregado? ¿Nadie se anima? Bueno, seguimos. Ahí avanzamos. Ahí va. Bueno, acá un poco nosotros lo que quisimos mostrarles es 5 métricas. Seleccionamos 5 métricas que por ahí son las que más nos han servido, las que más hemos usado o las que más se repiten, digamos, entre los distintos proyectos. Y un poco también comparar si estas métricas eran parecidas a las que nos habían compartido ustedes. Que más o menos creo que sí. Y la de la felicidad, que no tiene fórmula. Que esa es una métrica muy importante Yo vine que para eso, a esta charla. siempre se debería medir, digamos, siempre deberíamos tener la métrica de la felicidad, porque es la seguridad que tenemos en el equipo, digamos, es la tranquilidad de que si alguna persona se va, cualquier otra que quede va a poder realizar el trabajo, digamos, y no alguien lo va a tener que llamar, che, se fue Pepito, ¿cómo hacemos las cosas? Él es el único que sabe cómo hacer ese trabajo. Es muy importante y además el estado anímico del equipo, porque repetimos, digamos, el trabajo lo hacen las personas y si las personas están bien, el trabajo mejora, las estimaciones mejoran, todo es mucho más agradable en un ambiente de trabajo con muy buena onda y que sea ameno. Sí, sobre todo la mencionamos porque en general es una métrica que no se toma o no se usa demasiado y está bueno saber que existen, está bueno tenerlos en cuenta porque como dicen los chicos, es importante tener en cuenta cómo el equipo se siente trabajando, si hay algún problema y no lo estamos detectando de alguna otra forma, entonces está bueno. Un poco también lo que decía Lucas, el tema de la calidad percibida. Nosotros podemos determinar la calidad del producto a través de las métricas, pero también es importante ver cómo percibe la calidad la gente que está desarrollando el producto. A lo mejor los números nos dan bien, pero a lo mejor la gente tiene buenas ideas y podemos mejorar la calidad, pero
a través de este tipo de métricas podemos encontrar otra información que de otra forma no es más difícil, digamos. Tal cual. Bueno, avanzando un poquito, ya llegando al final, un poco para ver todo lo que estuvimos viendo. Primero, bueno, vimos los problemas que pueden surgir cuando, me piden hacer métricas, no sé qué hacer, por dónde arrancar, o ya tengo métricas, pero no se usa, no sé para qué sirven ni para quién. Bueno, un poco esto que estuvo hablando Belén, que también nos inspiramos un poco en un post de Federico Toledo, que es un tester referente de Uruguay, que tiene Abstracta. Un poco empezar por el por qué, ¿no? El núcleo de ¿por qué quiero hacer esta métrica? O sea, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Y qué? Es decir, llevarse esa especie de técnica, de ejercicio, de siempre ir por ese lado. Y después a eso le podemos sumar, o sea, una vez que, pensé en el por qué, en el cómo y en el qué, también le puedo sumar esta técnica que estuvo también presentando Lucas de GQM, ¿no? De esto del objetivo, la pregunta y la métrica, ir de algo, digamos, más general a algo más particular, siempre considerando que el objetivo sea SMART, que esté bien planteado, porque si no después mis preguntas no van a ser, digamos, adecuadas a ese objetivo. También está bueno que este GQM no lo armemos nosotros solos, sino que compartamos, abramos entre varios roles quizá, incluir, no sé, al Product Owner, a un analista, a un desarrollador, o sea, ver quizá entre diferentes perfiles de armar esta técnica, este cuadrito o este mind map o como ustedes lo quieran armar, pero también no encerrarse en nosotros solos, sino siempre tener stakeholders que nos ayuden a ver estos objetivos que realmente se necesitan y quién los necesita. Tener los umbrales también que habíamos dicho, o sea, este umbral está mal y hay que hacer tal take an action, o este umbral está muy bajo, o sea, como bien explicó Belén. Vimos un poco del universo de las métricas, donde ustedes también participaron, vimos cómo un poco habíamos armado un mind map y teníamos diferentes tipos de métricas, ya sea de producto, específicas de testing, o estas más de la felicidad o cómo el equipo percibe la calidad, que eso también se termina poniendo en la parte de GQM. Bueno, espero que les haya gustado. Ahora viene un poco la parte de preguntas, que espero que se animen, porque en las preguntas también todos aprenden y podemos compartir las experiencias, que está buenísimo. Y espero que hayamos podido transmitir un poco esta versión de no arrancar con sí, métrica de bug, severidad, crítica. Bueno, veamos qué se necesita, cuál es el objetivo. Plantear esto en todo el equipo y llevar el por qué, el cómo y qué. Como para cerrar, una frase que pone Fede Toledo es: las métricas son útiles para dar visibilidad y así poder tomar mejores decisiones. Creo que eso seguramente si está bien hecho, no hay ninguna duda, pero también, como dijo Belu, o sea, hay que ser cuidadosos porque también pueden generar comportamientos no deseados. Esto de, me están midiendo la cantidad de bugs, entonces cargo muchos bugs porque así esa métrica que a mí me miden por bugs mejora, entonces me ven buena performance. Bueno, no, ahí está justamente la otra parte. Decimos que, por ejemplo, en Agile Testing, la idea es un poco prevenir bugs más que detectar. Hay que detectarlos, pero también hay que prevenir. Bueno, pero si yo prevengo y mi métrica solamente es de, ¿cuántos bugs detecté? Y seguramente no voy a detectar tantos porque ya los previne. Bueno, veamos eso, armo una métrica de cuántos previne, o un poco dar esa visibilidad de que, estoy trabajando más en prevenir que en controlar. Por eso es que no hay tantos bugs encontrados, pero no por eso es porque el tester esté trabajando mal. Creo que el rol del tester es un poco distinto en esta nueva perspectiva del testing agile. Entonces, bueno, siempre considerando con este por qué, cómo y qué, y con GQM les puede ayudar a hacer un poco, a dar la visibilidad necesaria y tomar las decisiones adecuadas. Bueno, a ver si alguien se anima con alguna pregunta, alguna experiencia que quiera compartir. A mí me pasó que me dijeron de armar métricas, no supe por dónde empezar y leí, por ejemplo, no sé, leí en un post y fui por este lado. No sé si alguien quiere compartir.
Bueno, yo voy a abrir el debate con un punto que me pareció interesante, que era una pregunta que tenía, que ya la respondiste en realidad, Lucas, pero me parece importante resaltarla. Si el enfoque GQM te sugiere alguna definición de roles que participen. Me dio la sensación de que la parte que más se compartiría con los otros involucrados es la de la primera etapa, de la de definir el goal, pero quería saber si estoy en lo correcto entendiendo el enfoque o sería mejor que todo el mundo participe en todas las etapas, como para ver qué tanto tiene que intervenir nuestra contraparte, nuestro stakeholder o los distintos enfoques que hay que a veces piden objetivos y quieren medir cosas a la hora de aplicar este método. Sí, yo creo que depende mucho también de por qué estamos midiendo, de si es por un problema, para un requerimiento, por lo que sea. Depende un poco también por eso, si es algo más interno, si es algo, por ejemplo, está habiendo problemas en el equipo y queremos medir lo que sea, a lo mejor va a ser algo más interno, entonces por ahí un product owner o algún representante del cliente a lo mejor no esté involucrado en eso, pero por ahí si es algo ya que vale la pena involucrar al product owner, está bueno porque les da otra perspectiva. La calidad tiene eso de que cada uno tiene su punto de vista y la calidad no es única, sino que depende de quién la mire. Entonces creo que enriquece mucho al proceso de GQM el que estén involucrados los distintos roles. De hecho, sobre todo en las preguntas, por ejemplo, porque a lo mejor si lo hace una sola persona o dos personas y se nos van a ocurrir un par de preguntas y listo, pero alguien que tenga otra perspectiva, otro punto de vista, puede ayudar aportando otros tipos de preguntas y eso obviamente después vamos a determinar en otros tipos de métricas que si no estuvieran involucrados se nos estarían pasando por alto. Buenísimo, gracias. Gracias, Dani. Sí, yo una cosa que quería agregar, que a veces está la métrica, como por ejemplo tiempo de resolución de defectos o cantidad de defectos abiertos, pero muchas veces lo que termina de darle sentido es verlo en el tiempo. Por ejemplo, un defecto que yo detecté temprano en un proceso release y tardo en cerrarlo, no es lo mismo que un defecto que yo detecto sobre el final de una fecha comprometida y tal vez no tardo tanto, pero me complica el release, pasa a ser camino crítico. Algo que nos ha ayudado mucho a nosotros es este concepto Kanban de analizar cuánto crecen y cuánto bajan y cómo se mantiene el flujo acumulado de defectos. Es algo que viene más del mundo de Kanban, pero que a nosotros nos ayudó a detectar estos casos. Si vemos que la cantidad de defectos abiertos en un momento dado empieza a crecer hacia el final del proyecto, nos preocupa mucho más que aparezca en una etapa temprana del proyecto. Me parece que ese también quería compartirles que nos sirvió a ponerle la dimensión tiempo, digamos, a la métrica. Tal cual, sí, creo que para mí la variable tiempo siempre es muy importante. También, por ejemplo, si querés evaluar por quarter, si tu empresa trabaja por quarter, también está bueno hacer eso, cuántos bugs se encontraron en este quarter en comparación al otro quarter, cuántos bugs se cerraron, se corrigieron, cuántos bugs se tuvieron que corregir de quarter anteriores, porque eso te lleva a estar corrigiendo algo viejo. Entonces, tal cual, para mí el tema tiempo es muy importante. Gracias, Miguel. ¿Alguien más que se quiera animar? Volviendo al enfoque, permiso, al enfoque GQM, ¿hay un límite de preguntas o hay un aconsejable números de preguntas que se tenga que tener en cuenta? ¿O es indistinto? No hay un mínimo de preguntas. Esas son las preguntas que a vos te van a ayudar a alcanzar el objetivo.
Lo que sí, las preguntas no tienen que ser abstractas, digamos, sí o sí siempre tienen que ser cuantitativas. Buenísimo, gracias. Gracias, Noé. ¿Alguien más que se anime? Bueno, si no... Lo que sería no, la cantidad dale. de casos, lo que sería la cantidad de casos desarrollados, o bueno, automatizados por proyecto en cierto lapso de tiempo, eso también sería una métrica. También, tal cual. Porque eso me tocaba ahí en YPF, que de vez en cuando, bueno, cuando trabajaba en YPF, me tocaba de que me hablaba lo que es el cliente y bueno, y siempre pedía un reporte cada cierto tiempo de la cantidad de casos del grupo del proyecto que teníamos 15 proyectos abiertos al mismo tiempo y la cantidad de casos que habíamos desarrollado automatizado por cada uno. También teníamos la cantidad de casos totales que hay automatizados y no automatizados. Y después las ejecuciones manuales y contra las ejecuciones automáticas también teníamos. Teníamos como grupos así que damos reportes periódicamente. Tal cual, sí, está muy bueno. A mí particularmente el medir cuántos casos de prueba hizo un tester en particular, por lo general, bueno, es medio ambiguo a veces porque quizá no le tocaron la misma cantidad, o bueno, por ahí depende, pero la parte sí de cuántos test automaticé, cuántos me quedan por automatizar y cuántos no son automatizables, para mí está buena esa métrica. Y también era cantidad de bugs, otro que me importaba mucho era la cantidad de bugs reportados por medio de la automatización. Tal cual. Fueron detectados por la automatización, Claro. eso le importaba mucho al cliente. Es muy bueno y que muchas veces en los equipos eso no se tiene en cuenta de poner que ese bug lo encontró en realidad la prueba automatizada. Eso está muy bueno porque nos da como al tester un poco de visibilidad de que los test automatizados, si bien no deberían encontrar defectos porque son de regresiones o de partes ya que dan cierta confianza al producto, pero está bueno demostrar que se encontró uno por ese lado. No, pero sí ha pasado, porque hay algunas veces que generaba un despliegue de algo y eso me tocaba otra parte, me tocaba algo que antes funcionaba bien. Bueno, si bien también ejecutaba antes de pasar de un ambiente a otro, lo ejecutábamos y algunas veces no estaba integrado en la integración continua cuando pasaba de un ambiente a otro. Y tienen que ejecutarlo por la parte. Claro, y además eso está bueno porque, digamos, a la empresa le sirve porque identifica que el esfuerzo que se hizo al automatizar todos esos test cases dio sus frutos, digamos. Sí. Y Bueno, eso, gracias. otra cosa que hacía con algunos proyectos era que, bueno, teníamos todo cargado en Azure. Y en Azure cuando había configurado un release aparte, un release para los despliegues y ejecuciones y otro que era para ejecuciones solas y programables. Y programamos la ejecución y cuando se ejecutaba, después generaba un envío de un mail automático en el cual le iba a cierta parte del test plan y ahí tiene unos grafiquitos que le había puesto porque mire esa métrica. Que si bien en cada proyecto había un referente y ese referente tenía especiales para cada uno, pero bueno, eso les gustaba a la mayoría. Bueno, quería Muy contar bueno, eso. tal cual. Dale. Gracias José. Gracias por compartir tu experiencia y también compartir las métricas. Bueno, finalizando ahí nos pueden buscar a cualquiera de los tres en LinkedIn o nos pueden mandar un mail. Gracias Incluid por darnos también el espacio para dar estas charlas. Ahora se vienen nuevas charlas de testing, de accesibilidad, de performance. También quiero decir, tanto Incluid, Simplix, siempre estamos buscando perfiles de QA, así que si quieren enviar el currículum o algo, nos pueden contactar. Esto todo surge a través de Tech Groups que tenemos dentro de Incluid, que están buenísimos. Tech Group son pequeños grupos, en este caso está el de calidad o el de QA, que tenemos tres verticales, la parte de automatización, la parte no funcional y esta parte que es la parte de test management, en donde nos juntamos diferentes QA que queremos participar en estos grupos y compartir experiencias y terminamos armando estas charlas, aprendiendo muchísimo, aportando documentación también para la empresa, para otras
áreas que necesiten QA, así que está muy bueno el espacio. Acá también colabora, es parte del Tech Group de Test Management, Noé, que está presente, y Dani también, bueno, que también formaron parte de todo este contenido. Así que bueno, si quieren sumar, súmense también a Include Simplix, los invitamos. Y la verdad que es un crecimiento profesional y personal también poder dar este tipo de charlas. Así que bueno, gracias, Belu, Lucas, también. Muchas gracias a todos por Muchas sumarse. gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, gracias chicos por sumarse. Bueno, gracias, Gracias a espectacular. todos por participar. Y nada, dejé por el chat el link de una encuesta, después vamos a estar compartiendo el video, la PPT, todo. Así que bueno, gracias a todos Sabri, por sumarse. ¿hay el nombre del Sí. espacio? ¿Hay que poner el nombre de la texto? ¿En el link que pasaste? ¿Cómo? En el link que vos enviaste, que hay que poner nombre del espacio, es el nombre de la texto. Ah, ¿no? sí, es el nombre de TikTok, exactamente. Sí. Bueno, Wometrix, sí. bueno, espectacular. Wometrix. Bueno, Bueno. muchas gracias Belén y Lucas por 2. Y insertante ponemos Belén / Lucas y así vamos poniendo. Y / Lucas de vuelta. Sí, Lucas, sí, sí. Lucas cuadrado Lucas / Belén. Bien, y 2 lucas. Sí. La fórmula de la felicidad. Lucas por 2 más Belén. Ah, mira, ya le encontró. Claro. Entró la fórmula, la ecuación. ¿Ves que Bueno. salían cosas buenas?